Último tema de la unidad número 3 de formularios de Google. En este caso vamos a trabajar sobre la configuración de las respuestas del formulario, es decir, dónde se van a almacenar las respuestas que se vayan recolectando. En el cuadernillo del tema número 3 vamos a encontrar la posibilidad de seguir los pasos para registrar las respuestas en una hoja de cálculo. Esto lo van a encontrar aquí, yo ahora lo voy a ir describiendo. Lo primero va a ser ingresar a un formulario que tengamos hecho. En este caso yo voy a entrar a Google Drive y voy a buscar la encuesta de satisfacción que estuvimos trabajando en los temas anteriores. Lo voy a encontrar por aquí. Le voy a hacer un doble clic para que se abra en formato de edición. Por defecto, si somos los dueños, siempre el formulario lo vamos a editar o vamos a tener la posibilidad de editarlo. Y en este caso vamos a trabajar entonces en la pestaña respuestas. Yendo a respuestas, vamos a ver que hay un botón que nosotros no lo activamos anteriormente, que es el de vínculo a hojas de cálculo. Es decir, por defecto, cuando se responde un cuestionario, las respuestas se van almacenando y las vamos a ir viendo desplegadas en este sector de la pantalla. Pero es una recolección de datos que muchas veces no nos va a dejar operarla porque simplemente vamos a ver las estadísticas. La opción de vincularlo a una hoja de cálculo es que después esos datos nosotros los vamos a poder trabajar justamente con la planilla de cálculo y de hecho si queremos las podemos descargar en formato de Excel y ya trabajar de manera local con la planilla de cálculo en Excel y poder hacer los relevamientos que sean necesarios. Para ello entonces vamos a hacer un clic en la opción vínculo a hoja de cálculo y se nos va a desplegar un nuevo cuadro. Este cuadro nos permite hacer dos cosas. Crear una nueva hoja de cálculo que esté vinculada directamente a la encuesta, al formulario, perdón, o seleccionar una hoja de cálculo existente. Esto en caso de que ya tuviéramos alguna planilla prearmada y quisiéramos utilizarla, la vamos a poder trabajar, pero si no, lo más recomendable, lo más sencillo para nosotros, va a ser utilizar la opción de crear una nueva hoja de cálculo. Esta nueva hoja de cálculo va a tomar por defecto el mismo nombre con el que hayamos guardado el formulario, es decir, encuesta de satisfacción sería en este caso, y le va a agregar, acá no se ve, pero lo vamos a ver cuando lo creemos, la palabra respuestas entre paréntesis. Es decir, que para que nos resulte fácil ubicarlo, va a tener el mismo nombre, pero con la palabra agregada de respuestas. Haciendo un clic en crear, el formulario en donde esté ubicado va a tener entonces ahora un vínculo a una planilla de cálculo que también se va a ubicar en el mismo lugar donde se encuentra el formulario. Es decir que, si me fijo ahora, esta planilla de cálculo que se acaba de crear se llama encuesta de satisfacción respuestas. Y si me voy a mi unidad de Google Drive, voy a ver que, si la actualizo, ahora tengo los dos archivos. Es decir, tengo el formulario que ya lo tenía de antes y la encuesta de satisfacción que se acaba de completar recién. Que se acaba de crear recién, perdón. No es que se completó, sino que se acaba de crear. ¿Y cómo se crea este archivo de Excel o de planilla de cálculo? Bueno, básicamente lo que tiene es una columna que se llama marca temporal y luego va agregando las preguntas que nosotros hayamos definido como encabezados. Aquí voy a desplegar el ancho de las columnas para que se vea bien. Y vamos a ver que cada columna tiene dirección de correo electrónico, era lo primero que nos presentaba el formulario, cómo calificaría la atención recibida de nuestra primera pregunta, la segunda pregunta y la tercera. Si ahora completamos el formulario, vamos a ver que se van a registrar esos datos en esta planilla. Entonces, si yo ahora me copio el enlace y me voy a otro navegador para poder probarlo, pego el enlace para responder el cuestionario. Aquí voy a poner un correo electrónico alternativo, no tiene que ser uno, voy a poner persona1 arroba gmail.com. Muy buena. Voy a seleccionar estas dos y aquí voy a poner ninguna.
Voy a poner enviar. Bien, en este caso me solicita responder un CAPTCHA, es decir, quiere verificar que yo sea una persona. En cuanto a satisfacción del servicio, su respuesta ha sido registrada. Muchas gracias por responder nuestra encuesta. Esto es el mensaje que hemos definido de forma predeterminada. Cierro ahora el navegador y quiero ver las respuestas. Actualizo acá y voy a respuestas para encontrarme que ya tengo una respuesta. Figura el 1 acá. Las respuestas las puedo ver aquí mismo también. Aquí voy a ir viendo las estadísticas. Pero el detalle lo voy a buscar en la planilla de cálculo. Si me voy aquí a la planilla, entonces me voy a dar cuenta que las opciones que yo fui seleccionando se fueron marcando dentro de la planilla. En el caso del correo electrónico se acaba de registrar las opciones múltiples que teníamos en la primera pregunta. También se podía elegir una sola, se registró. Pero en el caso de las respuestas de casilla de verificación, que yo puedo elegir una o más, en este caso elegí 2, vamos a ver que también están marcadas acá y se separan con una coma. Es decir, el programa le asigna al texto una coma para indicar que en este caso se eligieron 2 opciones. Y aquí en realidad dice ninguna, que fue el texto que yo escribí. El texto que hayamos escrito acá saldría en esta celda. De esta manera entonces nosotros acá podemos ir haciendo algún análisis un poquito más específico, trabajando con la planilla de cálculo. Si tuviéramos tal vez alguna calificación numérica, también podríamos trabajar sobre ese tipo de calificación, o pudiendo también en estos casos clasificar en función de los correos electrónicos, o bueno, podríamos utilizar acá las calificaciones, contar cuántas muy buenas hay, cuántas buenas, cuántas regulares. Bueno, ir haciendo ese tipo de análisis. La intención entonces es que activando esta opción de ver en hoja de cálculo vamos a lograr entonces tener una herramienta más para poder hacer análisis de las respuestas de nuestro formulario. De esta manera entonces damos por finalizado este tema. Pudimos ver entonces cómo configurar un cuestionario desde el principio. Podemos ver cómo agregar las preguntas, cómo configurar para que las respuestas sean registradas y por último cómo habilitar o deshabilitar el formulario. Vamos a continuar entonces con el último tema en los videos que siguen a continuación.